En el anterior capítulo de Tensei Sitarak en Decita, después de la fiesta del atún, Fran sintió que algo peligroso se les acercaba, un monstruo marítimo llamado Migarzorn, y parece que no será un oponente fácil. Continuamos con Capítulo 2, parte 3. Querido lector, ¿conoces la frase cuando llueve, diluvia? ¿Y qué hay de la frase de la sartén al fuego? Barco pirata. Gritó nuestro vigía desde la cofa al tiempo que hacía sonar la campana de alarma. Nos dirigíamos hacia el norte, en dirección al reino insular de Seedron. Debíamos ir hacia el sur, pero nuestro barco necesitaba urgentemente reparaciones y suministros. El ataque del Migarzorn había dejado un enorme agujero en el casco de nuestro barco, y también habíamos perdido la mayor parte de nuestra comida y agua. La tormenta y el gusano de mar nos habían desviado mucho de nuestro rumbo. Volver a Gars no era una opción, así que el capitán decidió hacer una parada en Seedron. La nación insular estaba situada en medio de los 3 continentes. El continente de Hilbert, que albergaba a Grancel, el continente septentrional de Brodene, y el continente de Crom, que se encontraba al oeste de Hilbert. Seedron se encontraba en la parte suroeste del Mar Encantado, entre Hilbert y Brodene. Desde donde nos encontrábamos, estaba un poco al norte. Lo que me molestaba era el hecho de que los esclavistas estuvieran utilizando Seedron como una especie de parada, pero no era como si todo el país fuera cómplice, así que debería dejar de preocuparme por ello. Todos a cubierta. El capitán Renji llamó a los miembros de su tripulación, y todos se pusieron en posición. Estaban a punto de disfrutar del sushi del rompeflotas para celebrar su huida de las fauces del Migarzorn. El semblante de los niños decayó, incluidos el príncipe Fult y la princesa Satya. Mierda. Fran estaba disfrutando de su tiempo con sus amigos, malditos piratas. El capitán Renji y Salud se acercaron a los gemelos para explicarles la situación. Hemos sido rodeados por una flota pirata. ¿Flota? ¿Cuántos son? 4 naves en total. ¿Hay alguna posibilidad de que escapemos? El capitán negó con la cabeza. Eso sería imposible dada nuestra condición actual. No podemos ir a toda velocidad. Entonces debemos luchar, declaró el príncipe. Sin embargo, Salud rechazó su propuesta. No, una batalla naval nos pone en riesgo de ser hundidos. Se dice que los piratas no matarán a nadie que se rinda, excepto en algunos casos. ¿Es eso cierto, capitán? Sí. Estos piratas son matones. Atacan a los barcos en el mar y matan a los que se resisten. Sin embargo, no dañarán a nadie que se rinda ante ellos. ¿Estás seguro? Sí. Un asalto naval conlleva un gran riesgo. Nunca se sabe lo que puede llevar su objetivo. Podrían tener aventureros o personal militar a bordo como guardias. Buen punto. Saquear los barcos que pasan al azar podría acabar suponiendo más costes que beneficios. Por eso suelen optar por tomar a los cautivos como rehenes y pedir un rescate. Menos riesgo, más beneficio. A cambio, garantizan la seguridad de sus rehenes. Confiar en los piratas puede parecer extraño, pero al final, ellos quieren ese rescate. Ya veo. En cuanto a nuestra situación actual, la expresión del capitán se oscureció. ¿Pasa algo? Estamos muy lejos de nuestro rumbo. Los piratas suelen estar al acecho en las aguas con más tráfico. No hay razón para que estén tan lejos. ¿Qué significa? Puede haber una posibilidad de que estos piratas no estén abiertos a la negociación. No sabemos si nos dejarán ir ilesos después de pagar su rescate. Estábamos entre la espada y la pared. Lanzarse a una batalla directa era peligroso, pero también lo era rendirse. Ambas opciones ponían en riesgo la vida de los gemelos reales. Su Alteza debe subir a un bote salvavidas y evacuar inmediatamente. ¿Y pueden caber todos en estos botes salvavidas? Salud negó con la cabeza. Hay suficientes botes salvavidas, pero es necesario que alguien se quede para luchar contra los piratas como distracción. Los únicos que van en el bote salvavidas son sus altezas reales, los niños, algunos de sus cuidadores, incluido yo mismo, y un miembro de la tripulación para operar el bote salvavidas. Seedron estaba a un paso, por lo que incluso un bote pequeño podría llegar allí en cuestión de un día. El príncipe y la princesa se negaron. ¿Y qué pasa con los demás?
no hay que preocuparse. Se rendirán cuando estemos a una distancia segura. El príncipe frunció el ceño ante el intento de Salud de reconfortarlo. Yo tampoco creía que los piratas fueran a aceptar la rendición de los miembros de la tripulación tan fácilmente, sobre todo cuando habían puesto resistencia al principio. Los piratas podrían matarlos como ejemplo. No, me niego a dejar a mis hombres atrás. Sí. Debemos escapar todos juntos. Qué amabilidad la de los gemelos reales. Era de sentido común que la familia real utilizara a sus criados como escudos humanos para poder huir. Incluso se podría decir que era el deber de los que tienen un linaje real. Estos niños eran demasiado ingenuos. Eran ingenuos, pero también amables. Estos dos miembros de la realeza me gustaron bastante. Yo tampoco puedo estar de acuerdo con eso. El chambelán Selid se había unido a la conversación en algún momento. ¿Crees que deberíamos escapar todos juntos, Selid? No, digo que deberíamos rendirnos. Viejo tonto, no has oído ni una palabra de nuestra discusión de antes, no sabemos si aceptarán nuestra rendición. Quizás no, no obstante, dudo que nuestras posibilidades de sobrevivir en el océano sean mucho mayores. Deberíamos rendirnos, y decirles a quienes están asaltando exactamente. Dudo que quieran enemistarse con todo un reino. Deberían dejarnos pasar siempre que les paguemos un peaje. En ese sentido, tampoco deberíamos oponer ninguna resistencia innecesaria. No queremos irritar a estos piratas y cerrar cualquier posibilidad de negociar con ellos. Entendí su punto de vista, pero no estaba seguro de que fuera a salir tan bien. Me opongo. Conoce tu lugar, Salud. Un caballero no debería meter las narices en este asunto. Soy su guardián. Esta es precisamente la clase de situación en la que debo ejercer la discreción. El caballero y el chambelán volvieron a estar en desacuerdo. Has dejado que tu posición de simple guardaespaldas se te suba a la cabeza. No lo he hecho, mi deber es proteger al príncipe y a la princesa con mi vida, he dedicado todo mi ser a ello. No eres más que un forastero al que la reina le tomó cariño. Tengo motivos para dudar de tus palabras. Selid, ¿me estás acusando de traición? Cualquiera lo haría con la forma en que estás llevando deliberadamente a sus altezas al peligro, ni siquiera sé con seguridad si te has fugado de tu reino de Raidos. Probablemente eres un espía enviado para robar nuestra espada divina. ¿Tienen una espada divina? Fran interrumpió la discusión de los caballeros cuando escuchó las palabras espada divina. Sí. Resulta que nuestro reino posee una espada divina. ¿Y no puedes llamar a Fidius tu reino, raidosiano? ¿Qué? Y volvieron al ataque. Su discusión no iba a ninguna parte y era principalmente una pérdida de tiempo. Fran, esto se está volviendo molesto. Vamos a ocuparnos de las cosas, y podemos preguntarle sobre su espada divina más tarde. De acuerdo. Nosotros también estábamos en medio de nuestra comida. El sushi es rico. Jet, quédate aquí y cuida del príncipe. Bob. Y guarda algo de sushi para mí. Agua. ¿Tanto te gusta? Sí. Este es el segundo mejor plato desde el curry. Curry seguía siendo el campeón invicto. Fran se dirigió al borde del barco. El príncipe Folt la llamó cuando se dio cuenta. Fran, ¿a dónde vas? Voy a hundirlos rápidamente. Te espera, no seas imprudente. El príncipe intentó detenerla, pero ella le apartó la mano y continuó su camino hacia el borde. Volveré. Y con eso, ella saltó. Ya, Fran. Fran. Los niños se apresuraron al borde del barco y miraron por encima de la barandilla, pensando que había saltado al océano. Por muy fuerte que fuera Fran, tardaría en nadar hasta donde estaban los barcos piratas. Lo que vieron cuando miraron por encima de la cubierta no fue a una chica bestia gato negro siendo arrollada por las olas, sino a Fran que estaba saltando misteriosamente por el aire. Me lanzó delante de ella y saltó sobre mi hoja. ¡Guau! Eso es genial. Te está volando por el cielo. Fran procedió a surfear por el cielo usando mi caminata aérea telequinética. Llegó al primer barco pirata en poco menos de 30 segundos. Tenían una calavera y huesos cruzados en su bandera.
¿Qué tan cliché podían ser? Sí. Puede que esté fuera de lugar que diga esto, pero la visión de su bandera me excitó. El barco pirata estaba deteriorado. Parecía golpeado como si hubiera tenido una buena cantidad de batallas. Tras una inspección más detallada, no encontré catapultas ni cañones. Ni siquiera había agujeros en el costado del barco para disparar los cañones. El barco no se parecía a ningún acorazado. De hecho, su forma me recordaba a otra cosa. Este barco parece haber sido un barco de pesca. Identifiqué a los piratas y descubrí que no eran piratas en absoluto. La mayoría eran pescadores o lancheros. Incluso sus habilidades se limitaban a la pesca y a la pesca con red, muy lejos de las orientadas a la batalla como el lanzamiento de armas y el lanzamiento de jabalina. ¿Qué está pasando? No lo sé. Bueno, siguen siendo piratas y tienen armas. No podemos ignorarlos ahora que estamos aquí. ¿Debemos dejar el barco más grande y hundir el resto? No sé sobre eso. Pueden decir que son piratas, pero realmente no lo son. Me contendré y no los mataré. Sí, vamos con eso. Fran voló hacia el barco insignia. Los piratas se quedaron con la boca abierta al verla. Vamos. Bien. No los mates, de acuerdo. Lo sé. Fran saltó de mi hoja, y volé hacia su mano mientras caía hacia el buque insignia pirata. ¿Qué? La repentina aparición de la chica bestia dejó a los piratas en estado de shock. Mientras permanecían a su alrededor, estupefactos, Fran comenzó a blandirme contra ellos, aunque sin desenvainarme para no infligirles daño. Sentí que me estrellaba contra las caras de los piratas, y estaba bastante seguro de que también les había roto un par de brazos y piernas. En unos instantes, la mayoría de los piratas se habían desplomado en el suelo, y todos ellos ya no estaban en condiciones de luchar. Ya. Le dije que no los matara, pero no dije nada de herirlos gravemente. Al menos escapaban solo con algunos huesos rotos. ¿Qué demonios? Estos piratas no eran muy buenos en su trabajo. No podían responder a la situación en absoluto. Ninguno de ellos se puso en posición de combate, y todos se quedaron mirando cómo les destrozaban la cara a sus amigos como si hubieran sido congelados. Procedimos a limpiar el suelo con ellos. Los piratas finalmente comenzaron a tomar represalias después de que varios de sus amigos cayeran ante los golpes de espada de Fran. Nos dispararon flechas, que por desgracia fueron desviadas por su barrera de maná. Fran dirigió su atención a sus atacantes y los eliminó al instante. ¿Quién eres tú? Un aventurero. Mierda, esto no era parte del plan. Muere. Esa es mi línea. No los vamos a matar, Fran. Ya. Pronto, solo el capitán quedó en pie. Monstruo. No me gusta esto. No me agrada esto ni un poco. Parece decepcionado, maestro. Quiero decir, míralo. Un pirata debía tener un parche en el ojo y un gancho en la mano. Como mínimo, un sombrero con calavera y huesos cruzados. Lo ideal sería que se pareciera al Capitán Garfio, o a Jack Sparrow como la siguiente opción. Parece un tipo normal de mediana edad. El capitán llevaba un sombrero que se podía encontrar en cualquier sitio. No está metido en el personaje en absoluto. Si no lo hubiera identificado antes, nunca me habría dado cuenta de que era el capitán del barco. Déjame ir. Suéltame, maldita sea, gritó el capitán mientras Fran lo sometía. Ver a la pequeña Fran agarrar al hombre más grande fue un espectáculo extraño de contemplar. Es hora de empezar a hacer preguntas. ¿Por dónde empezamos? Pregúntale si es el jefe de esta flota. Hora de las preguntas. Mi trabajo era verificar las declaraciones del pirata con esencia de mentira mientras Fran lo interrogaba. ¿Había alguien más metido en esto? ¿Dónde estaba su escondite? Teníamos mucho que preguntar. Sin embargo, tuvimos que retrasar nuestro interrogatorio ya que los otros barcos nos estaban bombardeando a cañonazos. Seguro que estaban ansiosos por hundir el barco de su jefe. Esos traidores. ¿Era esta una de esas situaciones de si el jefe muere, me convierto en el nuevo jefe?
Vamos a hundir a los otros barcos por ahora. Claro, ja. Yuge. Fran le dio un golpe en la nuca al capitán. El sonido que hizo no fue tranquilizador. Ella lo había dejado inconsciente, pero ahora estaba echando espuma por la boca. ¿Qué fue eso? Algo genial. Un golpe de karate en la nuca para dejarlo inconsciente. Funcionó. Bueno, aún respira, supongo. Vamos a atarlo. De acuerdo. Vamos. Fran llevó a la hora atado capitán a su lado y me montó. Las balas de cañón volaban en nuestra dirección, pero éramos un objetivo demasiado pequeño para que nos dieran. Aquí voy. Luego incapacitó a los piratas del resto de los barcos. En total, tardó algo menos de 5 minutos en someter a los 4 barcos piratas. Los noqueó y los dejó tirados en sus cubiertas. Vamos a llevar al capitán pirata de vuelta a nuestro barco. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.